Bienvenidos todos a esta clase de discipulado. Estamos comenzando un programa que se llama Vida Discipular. Voy a tomar algunos minutos para poder presentar algunas ideas que vamos a estar desarrollando luego con dinámicas. Quiero comenzar un poquito con el concepto acerca de lo que es el discipulado, lo que tiene que ver ese concepto quizás antiguo, ese concepto que viene del mundo griego y también del mundo judío, que en ese cruce de culturas es donde vamos a encontrar por lo menos el texto del Nuevo Testamento. Y es importante que tengamos un poquito esas ideas a la hora de comenzar a profundizar un poco en nuestra fe. Algo que es importante para el estudio bíblico y para el discipulado es una actitud hacia el compromiso. Cuando hablamos de un discípulo, es alguien que se compromete para seguir a un maestro, para seguir a un guía, para seguir a un líder. Si yo quiero convertirme en carpintero, necesito conseguir a un instructor en carpintería y hacerme discípulo de ese instructor y tener un compromiso de seguir las orientaciones, los lineamientos y así en los distintos ámbitos de la vida. Quiero ser un pintor, necesito seguir a ese instructor, a ese maestro, a ese profesor o a ese guía. En el texto de Lucas capítulo 9, versículo 23, dice lo siguiente: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Esta expresión es el eco de la voz de Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Esa frase, olvídese de sí mismo, por ejemplo, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: si alguno quiere ser discípulo mío, tiene que renunciar a sí mismo. Y es que normalmente nosotros tenemos muchas ideas, tenemos cierto conocimiento en distintas áreas de la vida, pero cuando yo voy con un maestro, yo necesito renunciar de ese conocimiento para poder aceptar el nuevo conocimiento. Yo no puedo ir a una clase con un maestro de música y decirle al maestro de música lo que él tiene que decirme o enseñarme, porque no voy para ninguna parte. Si lo estoy buscando es precisamente para que me enseñe. Es decir, aquí tiene que haber un poquito de humildad, pero también de compromiso. Quiero aprender una clase, quiero aprender una disciplina, necesito renunciar a ese poco conocimiento que puedo tener o que puedo poseer para adquirir un nuevo conocimiento. El discipulado cristiano es así. Yo estoy convencido que todos tenemos ciertas ideas acerca de la Biblia, acerca de la fe, acerca del cristianismo, y está bien que lo tengamos presente, pero si queremos evolucionar como discípulos, vamos a necesitar renunciar a algunos de estos conocimientos en la medida que abrimos espacio en nuestras mentes para adquirir un nuevo conocimiento. Amén. A veces puede ser un poco difícil. Algunos psicólogos dicen que para poder aprender, sobre todo los adultos, necesitamos desaprender primero, como quien dice, liberar espacio en los discos duros para luego poder almacenar nueva información. Creo que este texto de Lucas 9:23 nos está invitando a eso, a abrir un espacio, un compromiso con la fe, con Jesucristo y con esta clase de discipulado. Amén. Hay una decisión necesaria cuando yo me quiero convertir en un discípulo. La pregunta es: ¿en realidad estás dispuesto a ser un discípulo de Cristo? Porque hay ciertas exigencias para poder llegar a ser un discípulo de Cristo. Y esas exigencias no son mías ni son de ningún maestro cristiano, son de la herencia del texto sagrado, sobre todo en los evangelios,
donde Jesús le hace el llamamiento a los discípulos. Es una exigencia que nosotros tenemos que responder y que como maestro yo tengo que guiarlos a ustedes para que puedan ustedes también tomar esa decisión. La decisión está en nosotros. Quiero ser un discípulo, entonces acepto la llamada y sigo adelante con esas exigencias. Amén. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo en el sentido ordinario o en el sentido de la tradición o de la evolución de la frase, de la palabra discípulo, cuando vemos el vocablo griego, lo que significa es un aprendiz. Un discípulo no es otra cosa que un aprendiz. Es decir, alguien que quiere mediante el aprendizaje adquirir o evolucionar con una nueva experiencia. Es en el sentido ordinario, es decir, que es importante tomar este texto o esta idea para que podamos también compartirla o contrastarla con lo que tiene que ver con el judaísmo. El discípulo necesita un maestro. En la antigüedad y en el mundo judío, a los maestros se llamaban rabí y el discípulo se llamaba talmid. Es decir, que un discípulo de un rabí era un talmid. Es solamente para que tenga una idea. Y es una persona que estaba dispuesto a seguir las instrucciones de su maestro, en este caso, de su rabino. Entonces, ese grupo que se cultivaba en la fe, porque ellos interpretan hasta el día de hoy, y con mucho respeto tenemos que siempre decirlo, la comunidad judía tiene excelentes maestros, y en esa época antigua, el grupo de discípulos con su maestro se llamaba la casa de ese maestro, es decir, la casa de Higel, la casa de Lamai o la casa, en este caso, si yo fuera un rabino, la casa de Jansen. Ustedes serían los discípulos, yo sería el rabino, sería la casa de Jansen, este círculo que estamos cultivándonos. ¿Qué es lo que se requiere entonces para poder desarrollar un discipulado? Necesito a las personas que quieren ser aprendices, pero también necesito un maestro. Así que necesito ambas partes, el maestro y el discípulo, para que se pueda completar. El talmid en su trato con el rabí aprendía con él no solo la ley, cuando hablamos de la ley, es la ley de Moisés, el texto sagrado en lo que nosotros llamamos en el mundo cristiano el Antiguo Testamento. Recuerden algo, ustedes que están comenzando y están desarrollando sus estudios, para el mundo judío no existe un Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, uno no le puede decir al judío, búscate ahí en el Antiguo Testamento. Va a ser un poco molestoso. En realidad el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo vemos los cristianos, quienes hemos dividido nuestro texto bíblico en el Nuevo Testamento, todo lo que tiene que ver con el Evangelio y las cartas paulinas y las distintas tradiciones católicas a raíz del fenómeno de Cristo, pero en el mundo judío no. El mundo judío no mira los textos que nosotros consideramos como sagrados a nivel del Evangelio, ni a nivel de las cartas, ni lo que nosotros consideramos un Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que para el mundo judío solamente es la Torá, que es el texto bíblico, solamente lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Eso solamente para darle una idea. Muy bien. Dentro del contexto del Evangelio, estamos hablando del texto del Evangelio. Recuerde que son 4 evangelios, a ver si lo recordamos. El Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Cada evangelio representa una tradición y una zona en la cual los grupos cristianos desarrollaron su fe. Los 4 evangelios no nacieron en un mismo punto, sino en distintos puntos de la geografía de ese lugar donde se desarrolla el Nuevo Testamento,
que estamos hablando de la Palestina antigua, estamos hablando de las regiones de Asia y Europa y África antigua, solamente para que lo tome en cuenta. Pero tomando en cuenta el texto, a partir del texto del Evangelio, de los Evangelios, ¿qué es un discípulo? Quiero darles algunas ideas. Primero, un discípulo es alguien que sigue, en este caso, a Jesús. Es decir, un discípulo de Cristo, vamos a completarlo, porque si digo discípulo solo puede ser el discípulo del panadero, ¿verdad? Entonces, queremos completarlo. El discípulo de Cristo es aquel que aprende a seguir a Cristo, a hacerle compañía en el camino. Implica entender las exigencias de su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? El Señor Jesucristo. Es entender esa palabra proclamada que nosotros llamamos evangelio, que se traduce del griego como buena noticia en nuestro español. Es decir, que eso es un discípulo, es alguien que sirve. En segundo lugar, el discípulo no solamente es ir detrás de su maestro siguiendo las enseñanzas, sino adherirse, es conectarse. Y quizás esto lo vamos a necesitar masticar un poquito más. ¿Cómo yo me puedo conectar más profundamente con Jesucristo para poder alcanzar esas exigencias y convertirme en un discípulo de Cristo que desarrolla el evangelio o el mensaje de nuestro Señor? Amén. Entonces el discípulo es aquel que aprende acerca de la misión de Cristo y la trata de desarrollar. Es aquel que quiere adquirir una conducta nueva o reformada. El discípulo o los discípulos están dispuestos a aceptar un cambio drástico de sus costumbres. Es decir, que en la medida que yo me profundizo en mi fe y en mi conexión con mi Señor, con mi Dios, entonces estoy dispuesto a mover un poco mis costumbres. También un discípulo es aquel que ve lo radical del llamamiento. Cuando hablamos de radical es algo interesante porque es un cambio de vida, una urgencia para seguir el reino de Dios y para cumplir esa misión y ese llamamiento. Dentro del concepto de llamar, solamente para concretar un poquito esta idea, dentro del discipulado, hay dos dimensiones interesantes. Una es cuando Jesús llama al discípulo. El Evangelio está cargado de eso. Jesús llamó a varios discípulos. Amén. ¿Lo recuerda? Jesús llamó a Pedro, Jesús llamó a Mateo, Jesús llamó a Juan, hijo de Zebedeo, en fin. Esa es una perspectiva muy interesante. Es donde Jesús toma la iniciativa y llama. Pero también tenemos una segunda forma muy interesante, que es cuando el discípulo se le acerca a Jesús y le dice: yo quiero ser parte de, yo quiero seguirte, yo quiero involucrarme con esta misión santa que tú tienes y que tú posees. Entonces podemos ver los dos ángulos de ese llamamiento. Lo vamos a analizar con un poquito más de calma al momento de las dinámicas, ¿ok? Muy bien. Con este punto quiero terminar entonces esta introducción o este desarrollo de las ideas importantes para el día 1 de nuestro programa de vida discipular. Entonces, hoy hemos hablado acerca de lo que es el discípulo, su concepto, sus dimensiones, solamente para que lo tomemos en cuenta. Gracias a los que están siguiendo estos estudios a través de nuestros videos. Si quieren saber un poco más, por favor, comuníquense con nosotros a través del chat. Muchas bendiciones.